Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Pasaron las elecciones y ahora ya tenemos flamantes diputados y senadores, muchos de ellos regionalistas, para nuestro placer y felicidad. Por lo tanto, estaremos haciendo una pasada por los distintos proyectos que tienen muchos de esos diputados. Hoy día haremos foco en Magallanes y tendremos a Gabriel Boric, que nos contará cómo será su gestión, cuál va a ser su estampa, su estilo, cuáles van a ser sus prioridades. Así vamos a comenzar el capítulo de hoy de Panorama 15. Bienvenidos todos. Panorama 15. La voz de las regiones. Molestos se encuentra un grupo de agricultores luego de que se aprobara la construcción de un proyecto hidroeléctrico que utilizaría las aguas de la laguna del Maule para su funcionamiento. Aseguran que el acuerdo entre la empresa y las autoridades dejará sin futuro a su rubro y que de paso va a anular al sector del turismo. Claudio Aguilar nos cuenta más. Al rojo vivo se encuentra la disputa entre los regantes de la cuenca del Maule, Endesa y la Dirección de Obras Hidráulicas, por el convenio que autoriza a la empresa generadora a construir una central hidroeléctrica en la laguna del Maule. Eso les permitirá utilizar el ducto para extraer agua desde el fondo de la reserva natural, lo que a juicio de los agricultores pone en serio peligro el vital elemento para el riego. Esa mirada crítica tiene un respaldo técnico. Patricio González, agroclimatólogo de la Universidad de Talca, ha observado el comportamiento de la laguna del Maule en las últimas décadas, estableciendo una decreciente acumulación de agua en el embalse natural. Porque llevamos ya 5 años de sequía, no sabemos cómo va a venir el próximo año. Eventualmente, de acuerdo a las tendencias, también podría ser deficitario, y en esa circunstancia el riego para los agricultores que dependen de esta laguna sería crítico. El último informe de la Dirección General de Agua sobre la acumulación del embalse Laguna del Maule, fechado el 2 de diciembre pasado, establece que está al 21,34% de su capacidad, lo que apenas permitiría su uso para riego, hasta llegar a la cuota estratégica, que es del 14%. De hecho, se podría abrir un conflicto entre reparticiones públicas, pues desde el Ministerio de Agricultura aseguran que garantizarán el agua para el riego. Estamos conscientes en una región agrícola como la nuestra de la importancia del agua de regadío, y la laguna del Maule, su principal objetivo efectivamente es el riego, y este ministerio va a velar siempre por proteger a nuestros agricultores. En las actuales circunstancias de 6 años de déficit de lluvia, con una laguna con un 80% de déficit y falta de agua, y con la incertidumbre del próximo año, yo creo que no era el mejor momento para establecer este nivel de crisis. A juicio del experto, se debe esperar que la laguna regrese a su estado normal, lo que ocurriría en 3 o 4 años lluviosos, algo poco probable de acuerdo al cambio climático que se ha registrado en la zona. Plazos largos, mientras la paciencia de los agricultores se va acabando. Esta es la última protesta pacífica. De lo contrario, ya nosotros vamos a tener que tomar otro tipo de medidas. Mientras, los dirigentes del movimiento eran recibidos por el ministro del Interior, Andrés Chadwick, quien al término del encuentro entregó esperanzas que el acuerdo entre la DOH y Endesa podría ser revertido si no existe consenso con los agricultores. Hasta el cierre de esta edición se intentó obtener una declaración de la empresa, pero no fue posible. Claudio Aguilar, Miguel Gómez, Panorama 15. Usted habrá oído de la campaña que sugiere marcar AC en la próxima elección para promover la realización de una asamblea constituyente. Pues bien, desde el norte surgió otra campaña para marcar su voto con LC, o Luz para Camarones. Los creadores de esta iniciativa dicen que ellos tienen necesidades mucho más urgentes que una nueva constitución, como por ejemplo tener luz eléctrica. Detalles de esta iniciativa con Mario Pena. Una necesidad básica, como la es de tener luz, es lo que piden los habitantes de la comuna de Camarones, ya que en la actualidad solo mantienen un suministro de 2 horas y que no beneficia en nada a quienes viven en esta alejada localidad. Por esta razón, el concejal de esta comuna, Ricardo Cepeda, en conjunto con otros ediles y el apoyo de consejeros regionales electos, están llevando a cabo una campaña de sensibilización con el afán de que las autoridades de la región tomen conciencia y lograr tener energía eléctrica todo el día. Celebramos 33 años y todavía no tenemos luz. El proyecto constantemente se viene cayendo y ya la gente se cansó. Como autoridad hemos tomado la bandera para decirle a la región, para decirle al país
que necesitamos camarones, necesitamos luz. En la actualidad, el poblado cuenta con un grupo electrógeno que alimenta la corriente por un lapso muy corto, lo que no permite el desarrollo de las actividades productivas de los comuneros, por lo que la campaña está destinada a juntar firmas para que las autoridades tomen conciencia y puedan tener luz todo el día. Es una necesidad básica que tenemos, es luz. Aquí la gente no puede surgir, no puede emprender un gran negocio, trabajar en turismo, no sé, lo que quieran emprender no lo pueden hacer sin tener luz. O sea, las 24 horas, nosotros vivimos con 2 horas de luz. Por otra parte, el consejero regional electo, Marcelo Sara, señaló que desde el año 2001, que los pobladores de este sector vienen soñando con la tan anhelada luz eléctrica. En la oportunidad se presentó un proyecto que tenía muchas falencias, por lo que no se concretó. El proyecto ya existía, se ha caído. El gobierno ha tratado de revivir este proyecto y lamentablemente, al parecer, fue mal hecho desde el año 2001 y esto no ha podido volver a buen término. Habrá que buscar las responsabilidades correspondientes y reactivarlo, ya sea desde el gobierno o con ciertos aportes que pueda dar el NPNR, pero puntualmente esto puede ser mandado desde el nivel central. Los habitantes de este alejado poblado seguirán luchando para lograr la tan anhelada luz eléctrica, ya que es una necesidad básica y aún más parte del crecimiento de Camarones. Mario Pena, Panorama 15. El conflicto mapuche y los derechos de los niños ha sido el foco del interés de una organización que depende del obispado y saca crudas conclusiones en un estudio realizado sobre violencia y vulneración de los derechos de los menores. Silvia Payán con este reporte. En real estado de vulneración de los derechos a los niños en la Araucanía fue parte del análisis que les presentamos aquí, en Panorama 15. Adolescentes que vivieron una niñez de allanamientos y vulneraciones policiales son hoy la preocupación de la Fundación Instituto Indígena, dependiente del Obispado, y cuya secretaria ejecutiva asegura son una herencia del actuar displicente del Estado. En ciertas comunidades los chicos naturalizando condiciones de violencia, un poco recreando los allanamientos, jugando a Paco Ladrón con unos niveles importantes de violencia. Conductualmente hacia afuera, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje del mapudungún, no es un elemento que les vaya a facilitar las cosas en el mundo cotidiano para poder tener una movilidad social mayor. Perfil que se ha estudiado por parte de investigadores de UNICEF en la zona de Ercilla y que demuestra que la odiosidad creciente entre los niños y adolescentes mapuche hacia el Estado se focaliza en las instituciones policiales sin que nadie se haga cargo de la necesaria reparación. Son sujetos que han estado muy expuestos a la vulneración, ¿no es cierto?, a la vulneración de sus derechos, sobre todo en los últimos 15 y 16 años en lo que ha sido la respuesta del Estado de manera muy violenta, ¿no es cierto?, la violencia aplicada por las policías principalmente. Desde lo legal, la aplicación de la ley antiterrorista y la doble vulneración que afecta a menores de edad se grafica en la decena de recursos de amparo que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha debido presentar en favor de niños y niñas vulnerados en la zona de conflicto, los que en su mayoría ocurren durante los allanamientos a comunidades. Han sido 8 recursos que tienen sentencia firme y ejecutoria, sin embargo los hechos se siguen produciendo. De hecho, existen 2 nuevos recursos de amparo presentados en la Corte de Apelaciones de Temuco. Nula movilidad social, trastornos de la personalidad y odiosidad hacia las instituciones son solo parte del perfil del niño adolescente mapuche que actualmente se forma en las comunidades, una realidad invisibilizada y que podría ser la respuesta a la continua violencia en comunidades mapuches y de la cual urge una respuesta real desde la multiculturalidad por parte del Estado. Para Panorama 15 fue el informe de Silvia Payán. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones. Panorama 15. La voz de las regiones. Lo tuvimos en Panorama 15 antes de que fueran las elecciones y hoy día ya es un diputado electo, representante de la izquierda autónoma en Magallanes, Gabriel Boric. Muchas gracias por estar con nosotros en Panorama 15. Muchas gracias a ustedes por la invitación y además por el esfuerzo que hicieron la primera vez de tenernos por Skype. Eso para la gente en Magallanes fue bien significativo. Fantástico. Gabriel, tú sabes perfectamente quién eres, pero eres una figura muy importante para
para la política chilena hoy día eres la cara de la renovación política. Y de esto se ha hablado mucho, por lo tanto no es de lo que vamos a hablar hoy día, sino de cómo en este nuevo cargo, tú a la edad que tienes, pretendes asumir realmente y con un plan de acción súper concreto tu nueva labor, cómo se va a diferenciar de las labores previas, etcétera. Entonces, para eso vamos por puntos. Me parece. ¿Cuáles crees tú que van a ser los temas que van a marcar la pauta de tu trabajo durante este año en la región de Magallanes? A ver, en primer lugar diferenciaría los roles que tengo que cumplir. Por cierto, uno tiene que cumplir con unos mínimos de la función del diputado, que tiene que ver con la asistencia a las comisiones, que tiene que ver con la asistencia a las sesiones de la sala, el cumplir con ciertas formalidades que son obligatorias y que me interesa ser muy responsable en ellas. En segundo lugar, un despliegue territorial muy importante. Para nosotros el despliegue territorial va a ser clave, y en ese sentido queremos cambiar un poquito el formato de la sede parlamentaria, y queremos que nuestra sede parlamentaria sea un espacio en donde se puedan hacer exposiciones culturales, reuniones de sindicatos, que sea un espacio abierto para la comunidad y no un espacio como una bodega asistencialista, digamos, o un lugar donde se pagan cuentas, que muchas veces sucede de esa manera. Y además un despliegue muy grande en toda la región, no solamente en Punta Arenas, sino en el resto de las provincias. ¿Tu sede va a estar en Punta Arenas? Vamos a tener una sede en Punta Arenas y estamos evaluando, dependiendo del tema de los recursos, si es que vamos a tener sede en Puerto Natales y Porvenir. Y en tercer lugar, un rol más político a nivel nacional. Un rol más político que tiene que ver con mantener nuestra condición de autonomía política, que nos costó mucho construir y que gracias a ella además logramos esta primera mayoría fuera de pacto en Magallanes, y que tiene que ver con evidenciar ciertas contradicciones que hoy día existen o deficiencias que existen dentro del actual modelo político-económico chileno, y que creemos que el ser parlamentario te da una vocería importante para ello. Y por cierto, sin renunciar a los principios que yo he defendido desde mi condición de dirigente social, un poco también extrapolar eso al Parlamento. No me puedo transformar en otra persona por el solo hecho de ser diputado y terminar siendo un joven viejo, digamos, empaquetado, que termina repitiendo las mismas prácticas que desde afuera criticábamos. Yo creo que es muy importante tener los pies bien puestos sobre la tierra y seguir siendo la misma persona que uno era antes de ejercer este cargo. Gabriel, vamos de acuerdo a lo que nos contabas, vamos por puntos también. Tú tienes esta voluntad de hacer un cambio en la gestión parlamentaria que tú comentabas antes de que empezáramos esta entrevista, ha sido muy asistencialista. Sí. Defínenos un poco cuál crees tú que es el escenario que hoy día se espera de la gestión parlamentaria y cuál es la que tú quieres imponer dentro de tu nueva gestión. Bueno, yo creo que hay dos momentos. Durante la campaña a mí me tocó ver mucha irresponsabilidad en parte de muchos candidatos que básicamente utilizaban la campaña como una suerte de desesperación por ganar votos a cualquier costo. Entonces prometían o bien cosas que no estaban dentro de sus facultades cumplir. Por ejemplo, habían candidatos que prometían, no sé, estadios de fútbol techados o solucionarle el problema particular a la señora, cuestiones que no tienen que ver con el rol de un diputado, que es de fiscalizar y legislar. Y por otro lado, promesas contradictorias. Entonces iban a una población, prometían una cosa, y iban a otra y prometían otra exactamente contraria. O hablaban con los evangélicos y les decían, no, yo por ningún motivo matrimonio homosexual, pero después hablaban con organizaciones homosexuales, yo estoy por el matrimonio igualitario. Entonces, ese tipo de cuestiones nosotros hemos mantenido una coherencia con nuestro discurso, siempre hemos sido muy claros, aunque eso implique, en su momento, eso implicaba perder votos. Y yo creo que eso la gente lo valoró mucho y por eso también logramos obtener la primera mayoría, el que siempre fuimos claros en cuál era nuestro discurso y nuestra posición política. Y ya electos como diputados, muchos diputados se dedican a, en el fondo, generar redes clientelares, en donde son los tipos que le entregan la torta para el bingo a la junta de vecinos, el saco de harina para la rifa, que si viene una persona y dice, oye, ¿sabes qué? No tengo plata para pagar la cuenta del gas, y te pago la cuenta del gas, pero con eso te comprometes mi apoyo y la inserción en la junta de vecinos. Bueno, todo eso nosotros hemos dicho desde el principio que no lo vamos a hacer. Y lo que nos interesa es desarrollar un trabajo más de largo plazo de rearticulación del tejido social en Magallanes. Allá la izquierda en Magallanes tiene una tradición de luchas obreras, de luchas sindicales, de luchas populares muy interesante. En la década del 20, la Federación Obrera de Magallanes, teniendo una población Magallanes de 20.000 habitantes, 8.000 estaban adscritos a la Federación Obrera de Magallanes, que después fue aniquilada en una masacre, pero esa es otra historia.
Y nos interesa un poco rescatar esa tradición, esa cultura, generando escuelas de formación sindical, escuelas de formación de dirigentes vecinales. Nos interesa mucho que, como te decía antes, la sede parlamentaria sea un espacio abierto de encuentro en donde la gente vuelva a mirarse a los ojos y entender la política como una práctica cotidiana y no como el mero acto reflejo de ir a depositar un voto en la urna. Y por cierto, generar proyectos que tengan no solo incidencia regional, sino también nacional. Y ahí el rol de reflexión que vayamos cumpliendo no solamente dentro de Izquierda Autónoma y no solamente dentro de la gente con la que trabajamos en Magallanes, sino en articulación con otros sectores sociales como trabajadores, por ejemplo, del cobre o los deudores habitacionales, no sé, sindicatos de diferentes tipos de rubro de trabajo. Por ejemplo, hoy día el sindicato del Hotel Sheraton están en huelga y es bien interesante lo que pasa en el sector servicio. Bueno, esos van a ser nuestras prioridades. Y el cómo lo vamos a hacer, y con esto termino para no alargarme tanto, lo vamos a hacer sin suplantar a los actores sociales. Por lo tanto, por ejemplo, en el tema sindical, nosotros allá ya hemos ido desarrollando un trabajo con la CUT y con la NEF regional, en donde hemos dicho que a la hora de legislar sobre trabajo, nosotros vamos a ser la voz de los trabajadores de Magallanes. Y vamos a actuar en función de lo que ellos digan, no nosotros tratar de imponerles algún tipo de medida. Y ahí se logró levantar al alero de la CUT una plataforma regional sindical que es en el fondo la que va a tomar las directrices de lo que nosotros hagamos también en materia laboral. Por dar un ejemplo, lo mismo se aplica en el resto de las áreas. Gabriel, ¿cómo hace el puesto que vas a empezar a ocupar tú? Tiene muchas dificultades, ¿no? Dificultades porque por un lado eres representante de las personas, pero es representante de las personas frente a otros sectores como lo es la industria. En muchos momentos te va a tocar conversar o tener esas conversaciones con otros sectores de la sociedad. Por ejemplo, en la región de Magallanes, donde está, por ejemplo, el tema del carbón, un tema complicado. ¿Qué postura es la que van a asumir respecto de eso y cómo se van a hacer cargo de los efectos que tenga? Porque si esta representación suya termina siendo muy pro trabajadores, está todo este pánico de que se vaya la industria. ¿Cómo vas a lograr generar un equilibrio para poder representar adecuadamente los intereses, tratando también de mantener, por ejemplo, los niveles de desarrollo de tu región, etcétera? O sea, de partida yo creo que esa pregunta parte del supuesto de que un poco la sindicalización o estar a favor de los trabajadores limita el desarrollo, limita el empleo, y eso es como una... Es un supuesto que está en los fantasmas de, es un supuesto que está, de muchos sectores. No te lo atribuyo a ti, pero sino que es un supuesto que es cierto, que es muy neoliberal, que está muy naturalizado además, y que yo creo que es falso. Por lo tanto, yo no tengo temor a que por estar con los trabajadores, apoyando a los trabajadores, vaya a disminuir el empleo o la productividad vaya a bajar. Yo creo que eso es una suerte de chantaje debido a las condiciones de poder que se han generado en la sociedad chilena. Y yo, por ejemplo, estoy por la negociación interempresas, estoy por el derecho a huelga efectivo sin reemplazo, estoy por una negociación colectiva mucho menos reglada. Me parece que es tremendamente importante fortalecer a los sindicatos y te voy a responder lo del carbón, pero por ejemplo, pequeñas señales. Con nosotros, cuando nos enteramos, cuando ya supimos de que era irreversible la votación y que habíamos sido electos, el primer punto de prensa lo hicimos afuera del Casino Dreams, que estos casinos de juego, en donde los trabajadores llevaban una huelga en ese momento de 7 días, fue una huelga de 21 días. Que finalmente no llegó a nada más encima. Y para dar una señal muy clara de que nuestro compromiso no está con los grandes grupos empresariales, sino que está con los trabajadores. Y una vez terminada la huelga, en donde el grupo Fischer, que además son los administradores de la concesión de la zona franca allá en Magallanes, no se dieron ni un ápice en las demandas legítimas de los trabajadores, yo lo dije muy claramente vía redes sociales, pero lo reitero ahora, el grupo Fischer se ganó un adversario en el Congreso. Y no tengo ningún temor a decirlo. Acá nosotros vamos a defender los intereses de la clase trabajadora, vamos a defender los intereses de los pobladores, vamos a defender los intereses de los excluidos. Y acá no hay espacio ni para chantajes, ni para, amenazas, porque yo no le debo nada a nadie. Nosotros allá ganamos sin ayuda ni de los pactos políticos, sin aportes de empresarios, entonces estamos muy tranquilos. Avancemos sobre ese punto, porque hay muchas voces dentro del Congreso, ¿no? De cuál es el costo de ser independiente, de qué tan solo te vas a quedar en ciertas circunstancias de votaciones donde se buscan alianzas, etcétera.
en la gestión que tú vas a tener adelante. ¿No existe miedo a esa soledad? Porque finalmente, como tú bien has dicho en otras entrevistas, la política se trata de llegar a acuerdos, de llegar a consenso. ¿Cuál es el margen de esos acuerdos y dónde está esa línea que divide el acuerdo a una sesión de los principios? La verdad yo no sé cómo se contesta eso, pero no es un mar fácil sobre el cual manejar. ¿Cuál va a ser tu postura? Efectivamente es muy difícil. Yo creo que la prioridad de alguien como yo en la Cámara de Diputados, más que en la Cámara, no va a estar en la Cámara de Diputados misma, sino en los procesos que uno pueda dinamizar en la sociedad y cómo uno puede poner la plataforma parlamentaria en función y a disposición de los sectores excluidos de la sociedad, en particular de la sociedad magallánica, pero también del resto de Chile. Ahora, dicho esto, tú bien lo decías, lo he mencionado en otras entrevistas, que para mí la política la entiendo como el arte de ponerse de acuerdo entre gente que piensa diferente. Y por lo tanto yo no pretendo ser el payaso díscolo que esté en contra de todos y de todo siempre. No, esa no es mi posición en absoluto. Yo entiendo que hay grandes temas en los que uno tiene que ser capaz de también pensar en largo plazo, también tener visión de país y entender de que algunos momentos las diferencias hay que dejarlas de lado para poder avanzar en ciertos puntos que sean prioritarios, en temas tributarios, en temas de reforma educacional, temas constitucionales, etcétera. Y por lo tanto, mi límite, como tú también bien decías, son los principios. Yo no estoy dispuesto a entrar en negociaciones que entren en conflicto con los principios que yo defiendo. Y esos principios van a estar en gran medida sostenidos por la base social que nosotros logremos convocar en Magallanes. Y no solamente en Magallanes, sino también yo estoy consciente de que un poco la izquierda va a estar mirando lo que hagamos en el Congreso. Y la posibilidad de rearticular una fuerza de izquierda que se plantee como una tercera fuerza frente a la concertación y la derecha, se juega también en pequeñas cosas como esta. Y por lo tanto yo creo que hay que ser muy responsables, entendiendo de que se necesita llegar a acuerdos, pero manteniendo siempre los principios por delante. Nos queda una última pregunta, porque lamentablemente siempre tenemos muy poco tiempo para conversar, pero si tú tuvieras que priorizar en una ley que a ti te parece urgente en relación al mundo regional, que es el tema que nos interesa en Panorama 15, ¿cuál sería tu prioridad? Mira, son tantas en verdad. Yo creo que Chile es un país... Puedes decir dos. Voy a decir una a nivel general, nacional, que tiene que ver con las regiones, y otra en particular de Magallanes. A nivel nacional, yo creo que es urgente una descentralización en serio, no solamente de carácter administrativo. Hoy día se eligieron core por votación popular, se tiene que avanzar hacia la elección de intendentes, gobernadores y además al traspaso de las facultades del gobierno central hacia los gobiernos regionales, para que, en el fondo, por ejemplo, la decisión de construir un aeropuerto en Puerto Natales no pase por una decisión del Ministerio del Interior, del Ministerio de Obras Públicas o de un burócrata acá en Santiago. Hay mucho dolor en torno a esa falta. Sí, así es. Sino más bien a una evaluación que se haga en la misma región y que nosotros podamos contar con los datos necesarios para tomar decisiones responsables. Durante muchos años en Magallanes existió lo que se llamó la CORMAG, que es la Corporación de Desarrollo de Magallanes, que efectivamente tenía una visión regional de desarrollo, pero también pensado nacionalmente. Y eso hoy día se perdió porque todo se decide en Santiago y todo, tanto en el sector privado como público. Y eso implica un inmovilismo y una incapacidad de desarrollar la región tremenda. Magallanes es de las regiones que menos ha crecido poblacionalmente durante los últimos 30 años. Puerto Natales, por ejemplo, ha crecido solamente en 2.000 habitantes en los últimos 35 años. Y eso tiene que ver con una falta de visión de política pública. No termina siendo atractivo. No termina siendo atractivo. Vamos a la siguiente. Y a lo otro, eso se podría desarrollar mucho más, pero lo otro, yo creo que hay un tema en que Chile como país está al debe, y que donde Magallanes debiera ser una punta de lanza, que es el tema antártico. Hoy día Chile es el punto de entrada de 18 de los 28 países que son parte del Tratado Antártico, y sin embargo no está cumpliendo el rol que debiera. Las Fuerzas Armadas creo que han limitado en alguna manera el desarrollo de la Antártica. Creo que eso hay que estudiarlo en conjunto con las Fuerzas Armadas. ¿Cuál sería el rol que debiera tener? Yo creo que Chile y Magallanes en particular, tanto Punta Arenas como Puerto Williams, debieran ser puerto de entrada a la Antártica, no solamente como terreno de paso, sino además, yo me imagino, por ejemplo, creando un doctorado antártico al alero de la Universidad de Magallanes, universidad estatal, en donde venga gente de todo el mundo a estudiar todo lo que se relaciona con convertirse en un actor mucho más preponderante en función de la... Hoy día en el mundo hay 3 ciudades
que cumplen ese rol, que son Christchurch en Nueva Zelanda, Hobart en Australia y en Sudáfrica también. Hay una ciudad. Y Magallanes, sin embargo, que es la que está más cerca, la que tiene las mejores condiciones para hacerlo, no las aprovecha. Entonces yo creo que ahí hay un tema pendiente que tenemos que tener visión de largo plazo. Terrible, pero se nos acabó el tiempo. Qué Te rápido. vamos a tener sin duda muchas veces más en Panorama 15 porque estos son los temas que nos importan, así que agradecemos De mucho lujo. que hayas podido estar hoy día. Muchas gracias por la invitación y siempre dispuesto también a venir. Qué bueno que hay un programa que se preocupa de las regiones, eso falta en la televisión nacional. Nosotros también queremos, pero estamos contentos de ser el único. Así que esperamos que le haya servido a usted, si es de Magallanes, y al que no, para que se entere de lo que está pasando allí, para saber más de lo que va a hacer el próximo año en la gestión parlamentaria, al menos de uno de sus diputados electos. Esperamos que haya sido de utilidad para usted toda esta información y nos vemos en el próximo capítulo de Panorama 15. Este es un programa de Vive TV Chile. Estamos en tu ciudad. Miramos tu realidad. Panorama 15. La voz de las regiones.